Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nadie es profeta en su tierra. Es lo que les dijiste, Jesús, a el grupo de los que se habían congregado en la sinagoga de Nazaret, donde habías tú vivido tantos años, donde te conocían, según ellos, muy bien. Y por eso, porque no había mucha fe en Nazaret, no pudiste realizar muchos milagros, como en otros lugares sí los habías hecho. Y les pones el ejemplo para reprochar un poco su incredulidad de aquellos dos ejemplos de Elías y Eliseo, que en tiempos difíciles para Israel habían realizado actos prodigiosos, y no necesariamente con judíos, sino justamente con paganos. Una viuda, la viuda de Sarepta, y el leproso, Naamán, de Siria. Y justo la primera lectura de este día recuerda la historia de Naamán, el sirio, que escucha de una esclavita israelita que había alguien en Samaria que lo podía curar de su lepra. Había un profeta. Entonces Naamán va a encontrarse con Eliseo, después, resumiendo, después de haber hablado con el rey, y finalmente Eliseo le pide que se bañe 7 veces en el Jordán y que así va a quedar curado. Y después de una discusión sobre si era una actividad muy sencilla, Eliseo no había ni siquiera visto en persona al general Naamán. Entonces Naamán estaba indignado por lo que le pedía y porque no se había dignado Eliseo a verlo en persona. Pues ya se iba con su orgullo. Pero lo convencen, va, entra al Jordán y cumple aquel precepto: 7 veces sumergirse en el Jordán, y así efectivamente quedó, por gracia de Dios, por la intercesión del profeta, curado de su lepra. Y se convirtió. Nadie es profeta en su tierra, y a veces en la tierra de los profetas la gente se acostumbra a las cosas de Dios y va perdiendo la fe, y tienen que llegar nuevos conversos, tienen que llegar personas que no conocen la fe del lugar para recordarnos lo importante que es y lo eficaz que es la acción de Dios en las vidas de quien tiene fe. Y esto viene a cuento porque nosotros vivimos en unas sociedades que en su momento fueron cristianas, fuertemente cristianas, tanto que había una cultura cristiana, una forma de entender la realidad cristiana, una forma de comportarse cristiana. Por supuesto, obviamente siempre hemos sido pecadores y ha habido faltas y equivocaciones, pero al final el ambiente ayudaba, la forma de pensar era similar de unos y de otros, y se procuraba, aún a pesar de los defectos personales, vivir como Dios nos enseñó. Hoy México, nuestro país, y tantos países de origen cristiano
aún siendo constituidos por personas bautizadas en su mayor parte y por lo tanto en ese sentido sí, cristianos, hijos de Dios, pero que han perdido la fe, se ve una situación de un cristianismo pues nada más de oídas y a veces vergonzante, y no hay fe. Y es difícil a veces para la iglesia, para los sacerdotes, enseñar la novedad perenne del mensaje cristiano, del evangelio, de la presencia de Cristo en las vidas. Y no es difícil ser buen cristiano, tampoco es fácil, pero no es difícil porque contamos con la vida de la gracia que se nos dispensa a través de los sacramentos, escuchamos la palabra de Dios, quienes procuramos ir a la Santa Misa, si vamos diario pues con más razón, nos acercamos a los sacramentos, nos reconciliamos con Dios, y eso hace que la vida cristiana y las exigencias de la vida cristiana sean realizables, que seamos mejores, que podamos aspirar a la santidad. Sin embargo, para la mayoría de los bautizados actualmente, la iglesia no tiene mayor significación en su vida y por lo tanto no reciben la fuerza de Dios, esa agua viva de la que hablábamos ayer, que nos da Cristo, el don de Dios que es el mismo Cristo. Pero la sed se mantiene, la sed se mantiene en las personas y por eso la sed espiritual de una vida plena. Y por eso, a pesar de tener tan a la mano la gracia de Dios, los sacramentos, su palabra, se buscan sucedáneos que aparentemente son más novedosos, ¿no? Como las prácticas orientales de meditación, los ejercicios que tienen mucho que ver con la espiritualidad oriental y que no nos hacen bien, como el yoga, el reiki, las constelaciones. Hay una necesidad espiritual, pero a veces se te hace más fácil, ¿no?, buscar el bienestar y saciar esa sed de espiritualidad en aquello porque parece más raro, vamos a decirlo así, porque parece algo más extraordinario que lo que la iglesia ofrece, como Naamán, que decía, pues qué sencillo es eso de bañarte 7 veces en el río, y además este riachuelo, ¿verdad? El Jordán pues tampoco es que llevara mucha agua, y él lo comparaba con los ríos de su tierra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Y así podríamos decir, ¿acaso no podría encontrar mi plenitud espiritual en las religiones orientales y en el esoterismo, en el New Age, ¿no?, en la angelología, en la supuesta metafísica? Eso sí, aparentemente me dará las respuestas, porque claro, son prácticas que a veces exigen mucho compromiso, mucha entrega. Y en cambio la iglesia me dice, pues ve a misa los domingos, confiésate con frecuencia, reza un poco, procura vivir los mandamientos, cuida de hacer las obras de misericordia. Y sí, son prácticas pues sencillas de hacer. Y sí, traen la salvación. Y sí, sacian la sed que tenemos de Dios. Pues en esta Cuaresma, que volvamos a las prácticas sencillas que la Iglesia nos propone, a la lectura sencilla de la palabra de Dios,
y encontraremos esa agua que sacia hasta la vida eterna y que se convierte en un manantial de nuestro corazón. Esa agua es la gracia que se nos da y que a través de nosotros también se comparte a los hermanos. Que la Virgen María, que vivió una vida sencilla, de lectura de la palabra de Dios, de contemplación, de oración, de ama de casa, y así se convirtió en el máximo ejemplo de santidad de la Iglesia, nos anime a volver a esas prácticas sencillas que nos darán la fe y nos llevarán a la conversión y por la conversión a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.